Las manchas de sangre no se quitan de la seda, y la debilidad no sobrevive en esta ciudad. Dante Gallo conocía ambos hechos a la perfección, pero cuando su teléfono vibró a las 2 de la mañana, no era un cártel rival, tampoco era un juez corrupto al otro lado de la línea. Era su secretaria, Chloe, una mujer que organizaba su imperio ilegal con una precisión aterradora y un peinado impecable. Pero esta noche no estaba programando un lavado de dinero, estaba susurrando una súplica que reduciría su ciudad a cenizas. Las baldosas del baño estaban heladas. Chloe Bishop estaba sentada en el suelo. Tenía las rodillas apretadas contra el pecho. La fina tela de su vestido de noche no ofrecía ninguna protección contra las juntas húmedas y sucias. Miraba la grieta que recorría la base de porcelana del inodoro. Parecía un pequeño río irregular. Su pecho subía y bajaba. Tomaba respiraciones cortas y frenéticas. El aire olía intensamente a ambientador barato de cereza y a lejía vieja. Al otro lado de la pesada puerta de madera, el bajo del sistema de sonido del club retumbaba en el suelo. Era una vibración grave e incesante que le hacía castañetear los dientes. Pero no era la música lo que estaba escuchando, eran los pasos. «Vamos, Chloe», dijo una voz pastosa desde el pasillo. Un puño pesado golpeó la madera. «Pum, pum, pum. No seas así. Lo estábamos pasando bien. Abre la puerta. Derek Walsh». Se suponía que era una cita a ciegas. Un arreglo de una vieja amiga de la universidad que pensaba que Chloe trabajaba demasiado. «Trabaja en logística», le había dicho su amiga. «Es estable. Necesitas a alguien estable». Lo que su amiga no sabía era algo que Chloe no descubrió hasta más tarde. Derek se tomó 3 whiskies y empezó a presumir de sus adquisiciones en los muelles. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la empresa de logística de Derek movía fármacos robados para el sindicato Blake. Y el sindicato Blake estaba en ese momento en una guerra territorial, una guerra silenciosa y sangrienta con el jefe de Chloe. Cuando Derek mencionó casualmente el nombre de su jefe, sus ojos siguieron su reacción con demasiada atención. Entonces, la fría realidad la golpeó. Él sabía quién era ella. Esto no era una cita, era una intercepción. Se había disculpado para ir al baño. Su corazón latía con un ritmo frenético contra sus costillas. El pomo de la puerta se sacudió violentamente. «Chloe». La voz de Derek perdió su falso tono amistoso y pastoso. Se volvió dura y sobria. «Sé que no hay ventana ahí dentro. Abre la puerta antes de que le pida al portero que la arranque de las bisagras». «¿De verdad crees que me van a detener en este barrio?» Tenía razón. Este era un club propiedad de los Blake. La policía no vendría, y si lo hicieran, mirarían para otro lado. Su spray de pimienta estaba en su bolso, y estúpidamente lo había dejado en la mesa. Le temblaban las manos mientras desbloqueaba la pantalla de su teléfono. El fuerte brillo de la luz le molestaba en los ojos. Abrió sus contactos. Tenía a la policía. Tenía a su hermana en Ohio. Tenía una lista de solucionadores de emergencias. Y lo tenía a él, Dante. Solo un nombre, sin apellido, sin título. En sus contactos estaba entre su dentista y su tintorería. Era absurdo. Pulsó el botón de llamada antes de poder arrepentirse. Se llevó el auricular a la oreja, cerrando los ojos con fuerza. Sonando. Al otro lado de la ciudad, en el sótano de una planta procesadora de carne, Dante Gallo estaba sentado en una mesa de acero. El lugar olía ligeramente a amoníaco y a carne cruda. Era un hombre compuesto enteramente de ángulos duros y violencia silenciosa. Su traje de color carbón, hecho a medida, estaba impecable. Contrastaba por completo con las paredes de hormigón, y con el hombre aterrorizado atado a una silla frente a él. Miles, la mano derecha de Dante, estaba apoyado en la pared, inspeccionándose las uñas. Dante miró fijamente al hombre en la silla. «Voy a preguntártelo una vez más», dijo Dante. No levantó la voz. No lo necesitaba. Su voz poseía una gravedad profunda que dominaba la habitación. ¿A dónde fue el cargamento? Antes de que el hombre pudiera balbucear otra mentira, el teléfono de Dante vibró en el bolsillo de su pecho. Lo ignoró. Solo 3 personas tenían este número. 2 de ellas estaban en la habitación con él. La tercera nunca llamaba fuera del horario de oficina.
a menos que los federales estuvieran derribando las puertas. Vibró de nuevo, de forma sostenida, urgente. Dante levantó una mano, silenciando al hombre en la silla en medio de un sollozo. Metió la mano en el bolsillo y sacó el teléfono. La pantalla iluminó la habitación oscura. Chloe. Dante frunció el ceño, deslizó el dedo por la pantalla y se llevó el teléfono a la oreja. Habla. Esperaba un resumen rápido de una crisis. Órdenes de arresto, citaciones, una redada. Chloe era una máquina. Ella no entraba en pánico. Ella categorizaba. En cambio, hubo estática. Luego, una inhalación de aire brusca y entrecortada. Dante. Esa única palabra le heló la sangre en las venas. Fue un susurro, frágil, temblando. Era el sonido que hace un animal herido cuando la trampa finalmente muerde hasta el hueso. Dante se puso de pie. Las patas metálicas de su silla chirriaron contra el hormigón. Miles se puso en alerta. Su mano bajó instintivamente a la funda de su cintura. Chloe, ¿dónde estás? Su voz era completamente plana, sin ninguna emoción. Sin embargo, la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Un golpe sordo resonó a través del altavoz. Una voz gritó al fondo. Chloe dejó escapar un pequeño jadeo ahogado. Estoy en el Neon Lounge, en la cuarta con Pike, en el lado este. ¿Quién está contigo? Un tipo, Derek Walsh. Trabaja para los Blake. Él, Dante. Creo que sabe quién soy. Sabe que trabajo para ti. Su susurro se volvió más frenético. Las palabras tropezaban unas con otras. Estoy encerrada en el baño. Él está fuera de la puerta. Dijo que va a arrancar las bisagras. No sabía a quién más llamar. La policía no vendrá aquí. Siento molestarte. Sé que estás trabajando, pero... Para. Dante la interrumpió, no por enfado, sino para detener la espiral. ¿Estás herida? No. Todavía no. ¿Estás sola en la habitación? Sí. Métete en un cubículo. Ciérralo. Súbete al inodoro, para que no puedan ver tus pies por debajo de la puerta. Mantén el teléfono encendido. No hables. Dante. Su voz se quebró. Fue una pequeña y devastadora fractura. ¿Puedes venir a buscarme, por favor? El terror absoluto en esa petición, la dependencia cruda y sin filtros, golpeó a Dante como un puñetazo en el pecho. Chloe nunca pedía ayuda. Era ella quien arreglaba las cosas. Manejaba su vida, sus horarios, su caos. Oírla suplicar, oírla reducida a un susurro aterrorizado, encendió un fuego oscuro y feo en la boca de su estómago. «Ya estoy saliendo por la puerta», dijo Dante. No colgó. Bajó el teléfono, deslizándolo en su bolsillo para que la línea permaneciera abierta. Miró a Miles. «Trae el coche». «Jefe, aún no hemos terminado aquí», protestó Miles. Señaló al hombre ensangrentado en la silla. «Está a punto de hablar». Dante no miró al hombre en la silla. Ya no le importaba el cargamento. No le importaba el dinero. «Dispárale», dijo Dante. Su tono era casual, como si le pidiera a Miles que apagara las luces. «Nos vamos». No esperó haberlo hecho. Ya estaba subiendo las escaleras de hormigón. Sus pesadas zancadas resonaban en el hueco de la escalera. Un segundo después, un disparo ahogado retumbó desde el sótano. Dante no se inmutó. Su mente estaba completamente centrada en el sonido de la respiración entrecortada de Chloe. Salía del altavoz de su bolsillo. La lluvia comenzó tan pronto como Dante empujó las pesadas puertas de acero de la planta procesadora. No era una llovizna suave. Era un aguacero torrencial e implacable. Convertía las calles de la ciudad en resbaladizos espejos negros. Reflejaban el neón sangrante de las farolas. Miles dio la vuelta con el todoterreno negro. Los neumáticos silbaban contra el asfalto mojado. Dante no esperó a que aparcara. Abrió de un tirón la puerta del conductor. «Conduzco yo», ordenó Dante. Miles echó un vistazo a la cara de Dante y no discutió. Se arrastró por la consola central hasta el asiento del copiloto. Dante se deslizó detrás del volante. Puso el enorme vehículo en marcha antes de que su puerta estuviera completamente cerrada. El motor rugió. Un sonido profundo y gutural que igualaba la violenta agitación en el pecho de Dante. Pisó el acelerador a fondo. El todoterreno colió durante una fracción de segundo. Luego, los pesados neumáticos se aferraron a la carretera
lanzándolos hacia la oscuridad. ¿A dónde vamos?, preguntó Miles. Se agarró a la manija sobre la puerta mientras Dante daba un volantazo para evitar un camión de reparto lento. «La cuarta con Pike», dijo Dante. Miles maldijo en voz baja. «El Neon Lounge, jefe. Eso es territorio de los Blake. Si entramos allí sin un equipo, es una declaración de guerra. Tenemos que llamar a los chicos, conseguir un par de coches de apoyo. No hay tiempo. ¿Cuál es el plan? ¿Quién está en el lounge?» «Chloe». Miles se quedó completamente en silencio. Miró el perfil de Dante, procesando la información. Todos en la organización conocían a Chloe. Era intocable. No solo porque era la secretaria de Dante, sino porque era el corazón civil que latía en la oficina. Traía buen café. Recordaba los cumpleaños. Trataba a los aterradores hombres ensangrentados que trabajaban para Dante con la autoridad educada y firme de una maestra de jardín de infancia con niños revoltosos. Para los hombres era una mascota. Para Dante era algo completamente diferente. Algo que se negaba vehementemente a examinar. Dante puso el todoterreno a 80 en una calle residencial, saltándose un semáforo en rojo. Las bocinas sonaron a su paso, desvaneciéndose al instante mientras seguía acelerando. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Lo puso en el soporte del salpicadero. El tiempo de la llamada seguía subiendo. 2:14. 2:15. Podía oír el retumbar del bajo del club a través del pequeño altavoz. Y por debajo, el sonido de la madera astillándose. «Chloe», ladró Dante, incapaz de contenerse. «Háblame». Hubo un jadeo ahogado. Está pateando la puerta exterior. Se está agrietando. Su susurro era apenas audible por encima del ruido. «Dante, estás tardando demasiado. Estoy a 4 minutos. Necesito que respires. Solo respira, Chloe». Los nudillos de Dante estaban blancos sobre el volante. El cuero crujía bajo su agarre. Miraba a través del parabrisas. Los limpiaparabrisas luchaban una batalla perdida contra la lluvia. Odiaba esta ciudad. Odiaba la suciedad, las maniobras constantes, el ciclo interminable de violencia. Había construido su imperio sobre la crueldad. Sobre ver a las personas como activos u obstáculos. No había lugar para el sentimentalismo. El sentimentalismo te mataba, pero Chloe era la excepción. Recordó su entrevista de hace 3 años. Había entrado en su oficina, una joven de 24 años con cara de niña y un currículum lleno de prácticas en empresas. Llevaba un traje azul marino barato y un archivador. Dante había tenido la intención de asustarla en 5 minutos. Su negocio no era para civiles. Durante la entrevista, uno de sus capitanes irrumpió en la habitación. Sangraba por un rasguño superficial en el brazo. Maldecía en voz alta por un trato que había salido mal. Dante esperó a que la chica gritara, corriera o amenazara con llamar a la policía. En cambio, Chloe metió la mano con calma en su enorme bolso. Sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios y le entregó una gasa al mafioso que sangraba. «Aplica presión», le indicó con suavidad. Luego se volvió hacia Dante, se ajustó las gafas y preguntó, «Con respecto al plan de jubilación, ¿hay un periodo de consolidación?». La contrató en el acto. Con los años, se convirtió en el ancla de su cordura. Nunca preguntó qué había en las bolsas de lona. Nunca cuestionó los teléfonos desechables, pero se aseguraba de que comiera. Le obligaba a firmar papeles. No lo trataba como a un aterrador jefe de sindicato, sino como a un ejecutivo exasperantemente desorganizado. Era lo único limpio en su órbita, la única persona que lo miraba sin miedo ni codicia. Y ahora, por culpa de su mundo, estaba atrapada en un baño inmundo, escuchando a un hombre intentar derribar una puerta para llegar a ella. La culpa le sabía a ácido de batería en la garganta. Crack. El sonido llegó nítido a través del altavoz del teléfono. Ya no era la pesada puerta exterior. Estaba más cerca. «Está dentro», susurró Chloe. Su voz era un hilo fino y tembloroso. «Está en el baño. Está revisando los cubículos». Dante pisó el acelerador a fondo. El todoterreno rugió pasando por los escaparates oscuros del lado este. «A 3 manzanas». «Chloe, escúchame», dijo Dante. Su voz era un murmullo grave y autoritario. Necesitaba mantenerla concentrada. Necesitaba evitar que se derrumbara.
Si abre la puerta de ese cubículo, no luches contra él. ¿Entiendes? Deja que te agarre. Relaja el cuerpo. Ponte pesada. Gáname unos segundos. Tengo miedo, lo sé. Sé que lo tienes. Fue lo más vulnerable que le había dicho a otro ser humano. Ya casi llego. Mantén la cabeza agachada. Los letreros de neón de la cuarta con Pike se difuminaban a través del parabrisas empapado de lluvia. El Neon Lounge estaba en la esquina. Un edificio de ladrillo en ruinas con un letrero rosa que parpadeaba. Una fila de coches estaba aparcada al azar en la entrada. Dos porteros enormes estaban bajo el toldo, fumando. Dante no buscó aparcamiento. Cruzó 2 carriles de tráfico, se subió a la acera y estrelló el pesado parachoques delantero del todoterreno directamente contra las barricadas metálicas cerca de la entrada. El impacto sonó como una bomba. Los porteros retrocedieron, dejando caer sus cigarrillos y metiendo las manos en sus chaquetas. Dante puso el coche en modo de aparcamiento y abrió su puerta de una patada. No sacó su arma. No lo necesitaba. Se movía con un propósito único y aterrador. «¡Quédate en el coche!», le ordenó Dante a Miles. «Jefe, hay una docena de tipos ahí dentro». Dante no respondió. Ya estaba caminando bajo la lluvia. Su traje empapado se pegaba a su cuerpo robusto. Era una fuerza de la naturaleza, consumido por la necesidad violenta de destrozar el mundo hasta que ella estuviera a salvo. Los porteros se recuperaron rápidamente. El más grande de los dos, un hombre con un cuello grueso y tatuajes tribales que le subían por la mandíbula, se interpuso en el camino de Dante. «Oye, loco bastardo, ¿no puedes aparcar?» Dante no redujo la velocidad. Ni siquiera alteró el paso. Se metió dentro de la guardia del hombre. Lo agarró por el cuello y el cinturón. Y usó su propio impulso para lanzar al enorme portero de cabeza contra la pared de ladrillo. El repugnante crujido de hueso contra piedra fue ahogado por el trueno que retumbó en el cielo. El hombre se desplomó en un montón. El segundo portero se quedó helado. Su mano estaba a medio sacar de la chaqueta. Tenía los ojos muy abiertos al reconocer al hombre que se acercaba. «Dante Gallo», susurró el portero. «¿Dónde están los baños?», afirmó Dante. No era una pregunta. Al fondo del pasillo, a la izquierda. Dante pasó a su lado, abriendo las pesadas puertas dobles insonorizadas del club. El ruido lo golpeó como una ola física. El aire estaba cargado de olor a sudor, ginebra derramada y niebla sintética. Las luces estroboscópicas cortaban la oscuridad, iluminando cientos de cuerpos retorciéndose. Era desorientador, caótico, una pesadilla de sobrecarga sensorial. Dante lo ignoró todo. Se movió entre la multitud como un tiburón en un banco de peces. Apartaba a la gente a empujones. Agarraba hombros y los lanzaba fuera de su camino. Le siguieron gritos de enfado, pero una mirada a su cara, a la furia muerta y vacía de sus ojos, lo silenció al instante. Encontró el pasillo. Estaba más oscuro aquí, la música amortiguada por las paredes. Al final del pasillo, la puerta del baño de mujeres colgaba de sus bisagras. La madera estaba astillada alrededor de la cerradura. Dante sintió que la rabia se convertía en algo frío y absoluto. Pasó por encima de los escombros. El baño estaba mal iluminado. Los tubos fluorescentes del techo parpadeaban y zumbaban. 3 cubículos se alineaban en la pared. Las 2 primeras puertas estaban abiertas de par en par. La tercera puerta estaba cerrada. Derek Walsh estaba de pie frente a ella. Derek era un hombre de complexión robusta, de unos 30 años. Llevaba una camisa a medida que ahora estaba por fuera y arrugada. Sostenía un pesado cubo de basura de acero. Se preparaba para estrellarlo contra la cerradura del cubículo cerrado. «Sal de ahí, cariño», gruñó Derek, levantando el cubo. «Solo estás haciendo que esto sea vergonzoso. Suéltalo». La voz de Dante no era fuerte. No retumbó por encima del bajo del club, pero cortó el aire con la precisión letal de una navaja de afeitar. Derek se quedó helado. Bajó lentamente el cubo de basura, dándose la vuelta. Cuando vio a Dante en la puerta, un ángel de la muerte empapado e inmaculado, el color desapareció por completo de su rostro. «Gallo», tartamudeó Derek. Dio un paso atrás, golpeando la puerta del cubículo. El valor líquido que había consumido antes se desvaneció al instante. «Mira, tío, esto no es lo que parece.
Solo estábamos tomando una copa, un malentendido. Dante caminó lentamente hacia él. El agua goteaba del bajo de su chaqueta sobre las baldosas sucias. Goda, Goda. Ella te dijo que pararas, dijo Dante con calma. No le puse un dedo encima. Derek levantó las manos, retrocediendo contra la división de metal. Te lo juro por Dios, gallo. No la toqué. Solo quería hablar. Solo un poco de ventaja, ¿sabes? Solo negocios. Negocios. Dante probó la palabra en su lengua. Se detuvo a medio metro de Derek. Sí, solo negocios. El puño de Dante se disparó hacia adelante. No tomó impulso. No lo telegrafió. Fue un pistón de pura energía cinética. Sus nudillos chocaron con el centro de la cara de Derek. El impacto fue húmedo y pesado. La nariz de Derek se hizo añicos al instante. Un chorro de sangre oscura salpicó las baldosas beige. Derek gritó, un sonido agudo y débil, llevándose las manos a la cara mientras caía de rodillas. Dante no se detuvo. Agarró un puñado de pelo de Derek, tirando de su cabeza hacia atrás para exponer su garganta. Levantó la rodilla, clavándola con una fuerza espantosa en la mandíbula de Derek. El hueso se rompió con un fuerte crujido que resonó en la pequeña habitación alicatada. Derek quedó completamente flácido, desplomándose en el suelo en un charco de agua sucia y su propia sangre. Dante se quedó de pie sobre él, su pecho subiendo y bajando lentamente. Se miró los nudillos. La piel estaba abierta, sangrando lentamente. No sentía el dolor. No sentía nada, excepto el silencio hueco y resonante que había caído sobre la habitación. Se giró hacia el cubículo cerrado. Su respiración se ralentizó. El monstruo retrocedió, enterrado de nuevo bajo el traje a medida y el reloj caro. Se limpió la sangre de la mano en los pantalones. «Chloe», dijo suavemente. «Silencio. Chloe, soy yo. Se acabó. Está dormido». Se oyó el roce vacilante de un zapato contra la porcelana. Luego, el sonido del cerrojo al deslizarse. La puerta del cubículo hizo clic y se abrió un par de centímetros. Dante la empujó el resto del camino. Estaba de pie sobre la tapa del inodoro, tal como él le había indicado. Parecía increíblemente pequeña. Su pelo oscuro, normalmente recogido en un moño impecable, era un desastre que le caía sobre la cara. Su maquillaje estaba corrido bajo sus ojos. Sostenía su teléfono con fuerza mortal contra su pecho, con los nudillos blancos. Cuando lo vio, los últimos restos de su compostura se hicieron añicos. No dijo nada. Simplemente dejó caer su teléfono en la taza del inodoro con un suave chapoteo. Bajó del borde y se arrojó sobre él. Dante la atrapó. Retrocedió medio paso por el impulso. Sus brazos se envolvieron alrededor de su cintura. Su cara se hundió en su pecho empapado. Temblaba tan violentamente que parecía que vibraba. Se aferró a su chaqueta como si fuera lo único sólido que quedaba en el universo. Dante se quedó helado. No estaba acostumbrado al consuelo. No estaba acostumbrado a que lo tocara nadie que no quisiera algo de él o que no intentara matarlo. Sus manos flotaron torpemente en el aire durante un largo segundo. Luego, lenta y cuidadosamente, bajó los brazos, rodeando sus hombros. La atrajo completamente hacia él, acomodando su cabeza bajo su barbilla. Ignoró la humedad de su ropa, ignoró la sangre en sus manos. Simplemente la abrazó. «Te tengo», murmuró. Su voz retumbó profundamente en su pecho. «Te tengo. Estás a salvo». Un sollozo seco se le atascó en la garganta. Sabía mi nombre, Dante. Sabía lo de la oficina. Lo sé. Está solucionado. Nadie volverá a mirarte jamás. La abrazó hasta que el temblor comenzó a disminuir. La música del club seguía sonando fuera, un ruido distante e irrelevante. Dentro de este baño ruinoso e inmundo, solo se oía el sonido de su respiración. Se calmaba contra la clavícula de él. Finalmente, Chloe se apartó. Miró al hombre inconsciente y sangrando en el suelo. Luego, a los nudillos amoratados de Dante. No se inmutó. Simplemente metió la mano en su pequeño bolso de mano, que de alguna manera había logrado conservar. Sacó un pañuelo blanco, limpio y doblado. Le tomó la mano. Sus dedos estaban fríos contra los de él. Con cuidado, le limpió la sangre de los nudillos.
Has arruinado tu traje, susurró. Su voz todavía era áspera, pero recuperaba una fracción de su calma clínica habitual. Dante la miró. Tenía los ojos enrojecidos, el vestido arrugado, y aún así seguía intentando arreglarlo. Una repentina oleada de afecto le oprimió el pecho. Un sentimiento tan extraño e intenso que lo aterrorizó más que cualquier cañón de pistola. «Tengo otros», dijo él. Se quitó la chaqueta y la puso sobre los hombros de ella. Era pesada, olía a lluvia y a colonia cara. Envolvía su pequeña figura. «Vamos a casa, Chloe». Mantuvo la mano en la parte baja de su espalda mientras la guiaba fuera del baño. Pasó por encima del cuerpo inerte de Derek sin una segunda mirada. El límite entre ellos, la línea profesional y limpia que lo había mantenido cuerdo durante 3 años, acababa de ser borrada. Dante sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas cuando volvieran a la oficina el lunes, y mientras la guiaba hacia la fría lluvia torrencial, hacia el todoterreno que esperaba, se dio cuenta de que no quería que lo fueran. El calefactor del todoterreno lanzaba aire seco y abrasador, pero Chloe no podía dejar de temblar. Estaba sentada en el asiento trasero, empequeñecida por la chaqueta empapada de Dante, con las rodillas muy juntas. El bajón de adrenalina fue brutal. La dejó sintiéndose vacía, con los huesos vibrando por un frío que no tenía nada que ver con el clima. Dante se sentó a su lado. No habló, no la agobió, pero el calor que irradiaba su cuerpo era una atracción gravitacional. Delante, Miles conducía con una intensidad de nudillos blancos. El silencio en el coche era pesado, denso con la realidad no dicha de lo que acababa de ocurrir. Un jefe no abandona un interrogatorio, ataca a un hombre hecho en un club rival y comienza una guerra de bandas por una secretaria. Desafiaba la aritmética fundamental de su mundo. Chloe miraba las luces borrosas de la calle que se deslizaban por la ventanilla tintada. «Mi apartamento está en la 84», dijo. Su voz sonaba como cristal roto. «No vamos a tu apartamento», respondió Dante. No giró la cabeza. Observaba el espejo retrovisor con una concentración depredadora. Ella se giró para mirarlo. Las luces de la calle bañaban los duros ángulos de su rostro, iluminando el hematoma que se oscurecía en su pómulo. Un golpe de suerte y desesperación de Derek antes de que le rompieran la mandíbula. «Dante, tengo que ir a casa. Mañana tengo trabajo». Era una estupidez decirlo, absurdo, pero su cerebro se aferraba desesperadamente a lo mundano, a las hojas de cálculo y las invitaciones de calendario que componían su realidad segura y predecible. Dante finalmente la miró. El vacío letal que había en sus ojos dentro del club había desaparecido, reemplazado por un agotamiento pesado y exhaustivamente humano. «Derek sabe dónde vives, Chloe. Los Blake lo saben. Por la mañana se darán cuenta de lo que pasó. Tu apartamento está comprometido. Te quedas conmigo hasta que limpie esto». Ella quería discutir. Quería exigir su independencia. Pero el recuerdo del pesado puño de Derek contra la puerta del baño paralizó sus cuerdas vocales. Asintió una vez, apretando las solapas de la chaqueta de él alrededor de su cuello. Olía a pólvora, a lana cara y a lluvia. Olía aterradoramente seguro. El ático de Dante ocupaba los 2 últimos pisos de un rascacielos en el centro. Chloe había gestionado los impuestos de la propiedad y las cuotas de la comunidad de propietarios durante 3 años, pero nunca había puesto un pie dentro. Cuando las puertas del ascensor privado se abrieron, esperaba opulencia. Mármol con adornos dorados, los llamativos adornos de la riqueza ilícita. En cambio, entró en una fortaleza de minimalismo brutalista. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad azotada por la tormenta. Pero el cristal era grueso, tintado, a prueba de balas. Los muebles eran de cuero oscuro y acero frío. No había fotografías, ni arte. Parecía menos un hogar y más una sala de espera bellamente amueblada. «Miles», dijo Dante mientras entraban. «Establece un perímetro. Quiero a 2 hombres en el vestíbulo, 2 en el garaje. Llama a Donovan. Dile que despierte al equipo. Nadie duerme esta noche». «Jefe». Miles asintió, llevándose el teléfono a la oreja mientras retrocedía hacia el ascensor. Las puertas se cerraron, sellándolos dentro. Dante se giró hacia ella. De repente,
parecía completamente superado por la situación. El despiadado jefe de la mafia, que había destrozado la cara de un hombre, hacía 20 minutos estaba de pie en su sala de estar, empapado, mirando a su secretaria como si fuera una bomba sin explotar. «Hay una habitación de invitados al final del pasillo», dijo, gesticulando vagamente. «Primera puerta a la derecha. Tiene un baño. Las toallas están en el armario». Chloe se quedó de pie en el impecable suelo de madera, muy consciente del agua sucia del club que goteaba de sus tacones. Se quitó los zapatos. «Gracias». Caminó hacia el pasillo. Sentía las piernas como plomo. Se detuvo en el umbral, con la mano apoyada en la suave madera del marco. Miró por encima del hombro. Dante no se había movido. La estaba observando, su mandíbula apretada, sus manos colgando sueltas a los lados. La piel abierta de sus nudillos sangraba de nuevo. Lentas gotas rojas caían al suelo. El límite profesional entre ellos era un cráter humeante. Sabía que no debía cruzarlo por completo. Sabía que debía entrar en la habitación de invitados, cerrar la puerta y fingir que esto era solo otra crisis de recursos humanos. Pero recordó el aterrador calor de sus brazos alrededor de ella en ese baño inmundo. Chloe dejó su bolso de mano en una mesa auxiliar. Volvió hacia él. Dante se quedó perfectamente quieto mientras ella se acercaba. No dijo una palabra. Extendió la mano, tomó su pesada muñeca y lo llevó hacia la cocina. La isla de la cocina era una enorme losa de granito negro. Lo guió hasta el fregadero y abrió el grifo. «Pon las manos debajo», ordenó suavemente. Dante obedeció. El agua tibia lavó la sangre seca, arremolinándose rosada por el desagüe de acero inoxidable. Chloe encontró un paño de cocina, limpio y rígido por la falta de uso. Le tomó las manos, secándoselas con un cuidado meticuloso. Sus manos eran enormes, callosas, llenas de cicatrices, herramientas de violencia. Sin embargo, mientras ella presionaba el paño contra sus nudillos, él mantuvo los dedos completamente relajados, cediendo por completo a su tacto. «¿Te duele?», preguntó en voz baja. «No», mintió. Su voz era un murmullo grave. No miraba sus manos. Miraba la parte superior de la cabeza de ella. «No deberías haber venido», susurró ella, manteniendo los ojos fijos en el paño de cocina. «Arriesgaste todo. Tu territorio, tu negocio. Por mí». Dante se acercó. La distancia entre ellos se evaporó. Extendió su mano herida, enganchando un solo dedo bajo su barbilla y levantando su cara hasta que se vio obligada a mirarlo. «No hay negocio sin ti, Chloe», dijo. La certeza absoluta en su voz envió una onda de choque directa a su columna vertebral. «Quemaría toda la ciudad hasta las cenizas antes de dejar que nadie te ponga las manos encima. ¿Entiendes?». Ella lo miró a sus ojos oscuros. No había vacilación, ni arrepentimiento, solo una aterradora devoción posesiva que ella había sido demasiado ciega o demasiado profesional para ver durante 3 años. «Entiendo», respiró. El pulgar de Dante rozó ligeramente su pómulo, limpiando una mancha de rímel corrido. Su toque fue ligero como una pluma, un contraste discordante con la violencia de la que era capaz. «Ve a ducharte, cierra la puerta, intenta dormir». Dejó caer la mano y dio un paso atrás. El aire frío se precipitó en el espacio entre ellos. Chloe asintió, girando hacia el pasillo, su corazón martilleando un ritmo frenético y recién despertado contra sus costillas. La mañana se abrió sobre la ciudad como un hematoma. La tormenta había pasado, dejando un cielo del color del hierro sucio. Chloe se despertó en la habitación de invitados. La cama era enorme. Las sábanas de un alto número de hilos se sentían como agua contra su piel. Llevaba una de las camisetas de Dante. Le llegaba a medio muslo, envolviéndola por completo. Durante 3 segundos, miró al techo, momentáneamente desorientada por las paredes blancas y desnudas. Luego el recuerdo del club, la madera astillada, la sangre en las baldosas, y las manos de Dante la abrumaron. Se sentó bruscamente. Su pecho se oprimió. Respiró hondo, forzando el pánico a volver a su caja compartimentada designada. Era Chloe Bishop. Organizaba el caos. No sucumbía a él. Encontró un par de pantalones de chándal en el armario de invitados que eran cómicamente grandes. Dobló la cintura 3 veces
y ató el cordón tan apretado como pudo. Se lavó la cara, se peinó el pelo enredado con los dedos en un moño desordenado y salió de la habitación. El silencio del ático había sido reemplazado por un murmullo bajo y tenso de voces. Al doblar la esquina hacia la sala de estar, se detuvo. La sala de estar brutalista se había transformado en una sala de guerra. 5 hombres estaban de pie alrededor de la isla de granito negro de la cocina. Eran hombres corpulentos, de mirada dura, con trajes arrugados, que olían a café rancio y tabaco barato. Eran los lugartenientes de Dante, los hombres que imponían su voluntad en las calles. Chloe conocía sus nombres, sus calendarios de pago y sus alias legales. Dante estaba de pie a la cabeza de la isla. Llevaba vaqueros oscuros y una camiseta negra de manga larga. Tenía las mangas remangadas, revelando un extenso lienzo de tinta en sus antebrazos. Parecía peligroso. Parecía el rey de un mundo muy oscuro. Los Blake no aceptan reuniones, decía Donovan, un hombre con una cicatriz irregular en la garganta. Señaló con un dedo grueso un mapa de la ciudad extendido sobre el granito. Retiraron a sus corredores del lado sur. Se están armando. Derek está en la unidad de cuidados intensivos con la mandíbula alambrada y el viejo Blake está gritando sobre la falta de respeto. Déjalo gritar, dijo Dante con voz plana. Dobla la guardia en los muelles. Si alguien se mueve en nuestro territorio, le rompes las piernas. Sin advertencias. Jefe, con el debido respeto. Otro lugarteniente, un hombre flaco llamado Carter, habló con vacilación. Esto es una escalada grave por una civil. La comisión va a hacer preguntas. La temperatura en la habitación se desplomó. Dante no levantó la voz. No se movió. Pero su quietud era de repente aterradora. Si alguien en la comisión tiene una pregunta, dijo Dante, las palabras saliendo como hielo, pueden traérmela personalmente. Y nunca volverás a referirte a ella como una civil. ¿Está claro? Carter tragó saliva, bajando la mirada al suelo. Cristalino, jefe. Chloe dio un paso adelante. Su pie descalzo chirrió ligeramente sobre la madera. 6 cabezas se giraron en su dirección. 5 de los hombres la miraron con una mezcla de sorpresa, incomodidad y un nuevo respeto cauteloso. Siempre la habían tratado con educación porque ella firmaba sus cheques. Ahora la miraban como la razón por la que su jefe estaba dispuesto a ir a la guerra. La expresión de Dante cambió al instante. El filo letal desapareció. Se alejó de la isla, cruzando la habitación para pararse directamente frente a ella, colocando sutilmente su cuerpo entre ella y sus hombres. «Estás despierta», dijo en voz baja. «Lo estoy». Miró por encima de su hombro los mapas, los teléfonos desechables, las 2 Glocks que descansaban casualmente junto a una bolsa de granos de café. La realidad de su vida, la violencia que siempre había archivado ordenadamente en hojas de cálculo, ahora estaba expuesta en el mostrador de su cocina. «Lo siento», dijo Dante, malinterpretando su mirada. Inclinó su cuerpo tratando de bloquear su vista de las armas. «Los echaré». «No». La palabra se le escapó antes de que pudiera detenerla. Dante parpadeó sorprendido. Chloe respiró hondo, enderezando la espalda. No iba a esconderse en una habitación de invitados mientras los hombres morían por su culpa. Pasó por delante de Dante, caminando directamente hacia el medio de los mafiosos endurecidos. Los hombres se apartaron para ella instintivamente. Miró la bolsa de granos de café, luego la máquina de espresso de alta gama vacía en el mostrador. «¿Tienen una máquina de $2,000 y nadie ha preparado café todavía?», preguntó, su tono volviendo a su habitual nitidez de oficina. Donovan se rascó la nuca, pareciendo intimidado. No sabemos cómo funciona, señorita Chloe. Demasiados botones. Es un molinillo de muelas, Donovan. No es una secuencia de lanzamiento nuclear». Agarró la bolsa de granos, la abrió de un tirón y comenzó a verterlos en la tolva. Los hombres la observaban en un silencio atónito. Llevaba ropa que le quedaba 3 tallas grande, estaba descalza en una cocina llena de armas, y los estaba organizando como lo hacía un martes por la mañana en la oficina. Pulsó el botón de encendido de la máquina, el zumbido mecánico rompiendo la tensión en la habitación. Se volvió hacia el mapa. «Están cambiando las patrullas a los muelles»,
dijo Chloe, señalando un círculo rojo que Donovan había dibujado. Si retiraron a sus corredores del lado sur, no van a atacar los muelles. Los Blake no juegan limpio. Van a por objetivos fáciles para hacerte salir. Logística, empresas fantasma. Atacarán el frente de distribución en la quinta. Donovan la miró fijamente. Carter frunció el ceño, mirando el mapa. Tiene razón, murmuró Carter. Si atacan el almacén, ahogan nuestro flujo de efectivo, sin enfrentarse a nuestros pesos pesados. Dante se apoyó en el mostrador junto a ella. No miró el mapa, la miró a ella. El orgullo en sus ojos era desnudo y ardiente. Cambien el perímetro al almacén de la calle Quinta, ordenó Dante, sin apartar los ojos de Chloe. Dejen que caigan en una trampa. Chloe sirvió el primer trago de espresso. Sus manos estaban perfectamente firmes. La chica aterrorizada del baño había desaparecido. Se estaba adaptando. Estaba sobreviviendo. Y mientras le entregaba la pequeña taza a Dante, sus dedos rozándose, se dio cuenta de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. La sala de guerra funcionó con cafeína y pizza fría hasta media tarde. Chloe se sentó en un taburete al borde de la isla, con un portátil que había requisado de la oficina de Dante sobre sus rodillas. Estaba desviando fondos, pausando entregas programadas y creando cortafuegos legales alrededor de sus activos expuestos, más rápido de lo que los Blake podían encontrarlos. Estaba inmersa en una serie de cuentas en el extranjero cuando el teléfono desechable de Donovan vibró. Fue un traqueteo áspero de plástico contra el granito. El bajo zumbido de la conversación se detuvo. Donovan lo cogió, llevándoselo a la oreja. No habló. Solo escuchó. La piel cicatrizada alrededor de su mandíbula se tensó. Bajó el teléfono. Miró a Dante. Luego, sus ojos se dirigieron rápidamente a Chloe. Fue una microexpresión de piedad, pero Chloe la captó. Una fría punzada de pavor se clavó directamente en su estómago. ¿Qué es?, exigió Dante, sintiendo el cambio en la habitación de inmediato. Recibimos una llamada de un policía de a pie en nómina en el distrito octavo, dijo Donovan bruscamente. Tocó la pantalla del teléfono para mostrar un mensaje multimedia y lo deslizó por la isla hacia Dante. Dante miró la pantalla. Su mandíbula se apretó. Los músculos de su cuello se tensaron, gruesos y rígidos. Lenta y deliberadamente, volteó el teléfono boca abajo. «Despejen la habitación», dijo Dante. «Jefe, tenemos que contraatacar. Dije que despejen la habitación». Fue un gruñido bajo y gutural que pertenecía a un depredador alfa. Los lugartenientes no dudaron. Cogieron sus chaquetas y sus armas, saliendo del ático en completo silencio. La pesada puerta se cerró tras ellos, dejando el enorme apartamento hueco y sofocantemente silencioso. Chloe dejó el portátil en el mostrador. Sus manos temblaban de nuevo. Miró la parte trasera del teléfono de plástico negro. «Dante», dijo, con la voz tensa. «¿Qué es?». Dante se acercó a ella. No le entregó el teléfono. En cambio, tomó sus manos entre las suyas, levantándolas suavemente del taburete hasta que estuvo de pie frente a él. «No pudieron encontrarme», dijo Dante en voz baja. «No pudieron atravesar el perímetro del almacén. Así que fueron a buscar el objetivo más fácil. Mi apartamento», susurró ella. «Derribaron la puerta hace 20 minutos», dijo Dante. Mantuvo su agarre firme en sus manos, anclándola. «Registraron el lugar buscándote. Cuando se dieron cuenta de que no estabas allí, dudó. Un destello de puro odio cruzando sus facciones. Lo incendiaron. Los bomberos lo están apagando ahora, pero se ha ido, Chloe». Todo se ha ido. Chloe dejó de respirar. Su mente se quedó en blanco. Su apartamento. El pequeño santuario de alquiler controlado que había pasado 4 años cuidando. Sus libros. La colcha de su abuela. Las fotografías de su familia. Toda su vida fuera de Dante Gallo estaba en ese edificio. Eran cenizas. Si no lo hubiera llamado. Si él no la hubiera obligado a venir aquí, habría estado dormida en su cama cuando la puerta saltó de sus bisagras. Se habría quemado. Sus rodillas cedieron. Dante la atrapó, rodeándola con sus brazos y atrayéndola completamente contra su pecho. Absorbió su peso por completo. Ella hundió la cara en su hombro, agarrando puñados de su camisa. No lloró. El shock era demasiado profundo,
demasiado absoluto para las lágrimas. Fue una violenta ruptura con su pasado. «Compraré el edificio», murmuró Dante ferozmente en su pelo. «Compraré la manzana. Reemplazaré todo. Cada cosa que te quitaron, te la devolveré 1000 veces. No me importan las cosas», soltó ahogada, su voz amortiguada contra su pecho. «No me importa. Es solo que, ahora no tengo nada más. Esto es todo. No hay vuelta atrás». Dante se apartó ligeramente, enmarcando su rostro con sus grandes manos. Sus pulgares acariciaron sus pómulos. Sus ojos ardían, completamente despojados de su habitual armadura protectora. «Me tienes a mí», dijo. No fue un consuelo, fue un voto. Una pesada cadena de hierro que los unía en la oscuridad. «Siempre me tendrás a mí». Chloe lo miró. Vio la sangre en sus nudillos. Olió la pólvora y el café. Sintió la fuerza aterradora e inquebrantable del hombre que había destrozado su propio mundo solo para mantenerla respirando. Ya no era una civil. El fuego había quemado la línea entre la secretaria y el sindicato. Estaba de pie entre las cenizas, y lo único que quedaba en pie con ella era el diablo mismo. «Vale», susurró, su voz endureciéndose. El miedo retrocedió, reemplazado por una claridad fría y cristalina. Puso sus manos planas contra su pecho, justo sobre su corazón palpitante. «Vale». Dante buscó en sus ojos, buscando vacilación, arrepentimiento. No encontró ninguno. Se inclinó. No fue un movimiento rápido. Le dio todas las oportunidades para apartarse, pero ella no se movió. Inclinó la barbilla hacia arriba, encontrándose con él a medio camino. Cuando sus labios tocaron los de ella, no fue un beso suave. Fue desesperado, contundente y pesado con el peso de la supervivencia. Sabía a adrenalina e inevitabilidad. Dante gimió, un sonido profundo y áspero. Sus brazos se envolvieron alrededor de su cintura y la levantaron del suelo, aplastándola contra él como si intentara fusionarlos en una sola entidad intocable. Chloe le devolvió el beso con igual ferocidad, sus manos enredándose en su pelo oscuro. Vertió todo su miedo, toda su vida perdida y toda su devoción no expresada en la colisión. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, el silencio del ático había cambiado. Ya no era una sala de espera, era de ellos. Dante la bajó lentamente, apoyando su frente contra la de ella. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Chloe, y el nosotros quedó suspendido en el aire, permanente y absoluto. Dante dio un paso atrás. Caminó hacia la isla de la cocina, cogió una de las pesadas Glocks negras y comprobó el cargador. El metal hizo clic con una finalidad mortal. La miró, el rey letal regresando a su trono. «Ahora», dijo Dante, su voz bajando a un susurro aterrador. «Los quemamos a ellos». La guerra no se pareció a una película. No ocurrió a cámara lenta y no vino con una banda sonora. Se pareció a noches sin dormir, cajas de comida para llevar a medio comer y el zumbido bajo e incesante de los teléfonos desechables. Durante 4 días, el ático fue el centro neurálgico de una sangría. Chloe apenas durmió. La camiseta y los pantalones de chándal de gran tamaño habían sido reemplazados por un par de elegantes pantalones negros y una blusa de seda que Dante hizo traer por un mensajero. La ropa era una armadura. Se sentó en la mesa del comedor rodeada de 3 monitores, destrozando la infraestructura financiera del sindicato Blake con precisión quirúrgica. No estaba apretando gatillos, estaba haciendo algo mucho peor. Los estaba desangrando. Rastreó sus empresas fantasma a través de capas de sociedades de responsabilidad limitada fabricadas. Encontró los números de ruta marítima de su contrabando importado. Con unas pocas pulsaciones de teclas y un código de autorización falsificado, desvió 3 envíos consecutivos de Blake directamente a los brazos de los agentes de aduanas federales. Congeló cuentas. Canceló los alquileres de sus pisos francos bajo la apariencia de una agresiva auditoría corporativa. Carter estaba junto a la ventana, observándola trabajar. El flaco lugarteniente había dejado de mirarla con escepticismo el segundo día. Ahora la observaba con una buena dosis de miedo. «No han pagado la nómina», anunció Chloe sin levantar la vista de la pantalla. Sus dedos volaban sobre el teclado. Dante entró en la habitación. Olía a lluvia,
a gases de escape y al agudo sabor metálico del cobre. Le faltaba la chaqueta. Un fino vendaje blanco estaba envuelto firmemente alrededor de su bíceps izquierdo, un recuerdo de una escaramuza en los muelles hacía 12 horas. ¿Quién no ha pagado la nómina?, preguntó Dante, sirviendo una medida de whisky en un vaso pesado. Los Blake, sus matones de nivel medio. Chloe pulsó la tecla de entrada con un clic satisfactorio. Bloqueé las cuentas de las Caimán. El dinero está en un depósito en garantía pendiente de una revisión ficticia de blanqueo de capitales. Sus traficantes callejeros no han cobrado desde el martes. Dante detuvo el vaso a medio camino de su boca. Miró a Carter. Carter se encogió de hombros, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Los hombres que no cobran no luchan, señaló Carter. Se van. No solo se van. Corrigió Dante suavemente. Entran en pánico. Se acercó a la mesa y se inclinó sobre el hombro de Chloe. No se cernió sobre ella. Simplemente existía en su espacio, su presencia física, un pesado ancla de conexión a tierra. Apoyó su mano ilesa en el respaldo de la silla de ella. El viejo Blake envió un mensaje a través de un intermediario hace 1 hora, dijo Dante. Su voz era áspera, despojada de su pulido habitual por el agotamiento. ¿Quiere sentarse? Chloe dejó de teclear. Giró su silla para mirarlo. Es una trampa. Por supuesto que lo es. Entonces no vas a ir. No fue una petición. Los lugartenientes en la habitación intercambiaron miradas, esperando la explosión. Nadie le daba órdenes a Dante Gallo, ni sus capos, ni la comisión, y ciertamente no una mujer que estaba gestionando su calendario 5 días antes. Dante no explotó. La miró. Una leve y cansada sonrisa tirando de la comisura de su boca. Tengo que ir, Chloe. Si rechazo una negociación, pierdo prestigio con la comisión. Me hace parecer débil. Entrar en un pelotón de fusilamiento no te hace parecer fuerte, te hace parecer muerto. Cogió una tableta de la mesa y abrió un mapa de la ciudad. ¿Dónde es la reunión? La vieja estación de tranvía en la 14. Los ojos de Chloe recorrieron la pantalla. Hizo zoom en las calles cuadriculadas. Tocó la pantalla, abriendo los registros de propiedad pública. Frunció el ceño. La estación tiene 3 salidas, fáciles de asegurar, explicó Dante, observándola procesar la información. Donovan lleva a 1 docena de hombres. Barremos el perímetro. Blake traerá a sus leales restantes. ¿Estará contenido? No, no lo estará. Chloe arrastró el dedo por el mapa hasta un bloque gris adyacente a la estación. Mira esto. El solar de al lado está catalogado como un almacén municipal. Ha estado vacío durante 10 años, intervino Carter. Lo estuvo, contó Chloe. Pero el impuesto sobre la propiedad se pagó hace 3 meses por una sociedad de cartera llamada Apex Logistics. Apex es una subsidiaria de la empresa de logística que gestionaba Derek Walsh. La habitación quedó en silencio sepulcral. Dante se inclinó más cerca de la pantalla. Las implicaciones encajaron al instante. No es un solar vacío. Es una zona de preparación. Si entras en la estación de tranvía, no te atacarán desde dentro, dijo Chloe. Su voz era firme, pero sus nudillos estaban blancos donde agarraba la tableta. Te atraparán dentro. Usarán la propiedad de la sociedad de cartera para abrir brechas en las paredes o inundar las salidas. Estarás atrapado. Dante miró el mapa. Se enderezó lentamente. El agotamiento se desvaneció, reemplazado por una concentración aterradora y absoluta. Miró a Carter. Llama a Donovan, ordenó Dante. El hielo había vuelto a su voz. Dile que cancele el barrido de la estación. No vamos a la reunión. ¿Cuál es el plan, jefe?, preguntó Carter, sacando su teléfono. Vamos al solar municipal. Dante cargó su arma. Quemaremos la trampa mientras esperan para activarla. El canal de comunicaciones era una línea abierta de estática. Chloe estaba sentada en la mesa del comedor. El ático estaba vacío. Solo ella, el zumbido de los servidores y el pesado auricular presionado en su oído. La ciudad afuera estaba completamente a oscuras, un vacío sin estrellas, esperando que estallara la violencia. Perímetro establecido. El solar de Apex está activo.
Cuento 20 firmas térmicas dentro del almacén principal. La voz de Donovan era un susurro áspero a través del auricular. Chloe miraba los puntos parpadeantes en su monitor. Había hackeado la red municipal, obteniendo las imágenes de seguridad inactivas de las farolas que rodeaban el corredor de la calle 14. Podía ver los todoterrenos negros de Dante esperando como sombras en los callejones. Pulsó el botón del micrófono en la mesa. Dante. Los planos estructurales muestran una debilidad de carga en la pared sur. Si fortificaron las puertas, no las usen. Entren a través del ladrillo. Copiado. La voz de Dante era aterradoramente tranquila. Mantén la línea, Chloe. Pasaron 3 minutos. El silencio era agonizante. Estiró sus nervios hasta que zumbaron como un cable de alta tensión. Lo imaginó caminando en la oscuridad. Imaginó el destello de los cañones. Entonces, el mundo se hizo añicos. Una explosión masiva sacudió la señal de audio, seguida instantáneamente por el ensordecedor y caótico tartamudeo de disparos automáticos. Los puntos rojos en su monitor se dispersaron. «Pared sur abierta», gritó Carter por la radio. «Avancen, avancen. Manténganlos atrapados contra el muelle de carga». Chloe no podía ver los cuerpos, pero oía el caos, los gritos, el crujido de las botas sobre el hormigón roto, los repugnantes y húmedos golpes que resonaban bajo los disparos. Se obligó a respirar, se obligó a mirar las imágenes de la calle. «Donovan», dijo Chloe bruscamente, sus ojos captando un movimiento en la pantalla. «Tienes 2 vehículos acercándose desde el oeste. Refuerzos de Blake. Están tratando de flanquearte por el callejón. Los veo. Redirigiendo el fuego». El audio se disolvió en un lío de gritos y fuertes impactos. Chloe se agarró al borde de la mesa. Ya no era una espectadora inocente. Estaba dirigiendo el tráfico en un matadero. Sintió un nudo frío y duro formarse en su pecho. No sentía culpa. Sentía una necesidad desesperada y primordial de que Dante sobreviviera. Los disparos comenzaron a disminuir. Las ráfagas entrecortadas se convirtieron en disparos únicos esporádicos, luego en silencio. La estática siseaba en su oído. «¿Dante?», preguntó. Su voz se quebró, traicionando el férreo control que tenía sobre su compostura. «Nada». «Dante, informa». 30 segundos de silencio. El silencio era más pesado que los disparos. Presionaba sus pulmones, sofocándola. Se levantó, su silla raspando violentamente contra la madera. «Clic, está hecho». La voz era áspera, sin aliento, e innegablemente suya. Chloe cerró los ojos, dejando escapar un suspiro entrecortado. La tensión se rompió, dejándola temblando. «El viejo Blake se ha ido», continuó Dante por la radio, sus palabras cortantes. Los leales arrojaron sus armas. «El sindicato está roto». «¿Estás herido?», preguntó ella. «No». Una pausa pesada. «Vamos a casa». Chloe se quitó el auricular. Lo dejó caer sobre el teclado. Se había acabado. La guerra que había comenzado en un baño inmundo había terminado en una tumba de hormigón. Los Blake habían sido borrados. Se acercó a los ventanales del suelo al techo. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo, indiferentes a la sangre que acababa de lavar las calles. Se cruzó de brazos, temblando a pesar del calor del apartamento. 1 hora después, las puertas del ascensor sonaron. Dante entró en el ático. Estaba solo. Parecía que lo hubieran arrastrado por el infierno. Su ropa oscura estaba cubierta de polvo de ladrillo pálido y sangre oscura y seca. Tenía los nudillos en carne viva. Se movía lentamente, la adrenalina completamente drenada de su sistema. No fue al bar. No revisó su teléfono. Caminó directamente hacia ella. Chloe se apartó de la ventana. No se inmutó ante la sangre. No retrocedió. Se encontró con él en el centro de la habitación. Dante se detuvo a un paso de ella. Se miró las manos, luego la cara de ella. El monstruo se había ido. El rey se había ido. Era solo un hombre vaciado por la violencia, buscando la única luz que quedaba en su mundo. «Se acabó», dijo en voz baja. «Lo sé». Ella extendió la mano. Esta vez no usó una toalla. Sus dedos desnudos rozaron su mandíbula, trazando el borde del hematoma que Derek había dejado días atrás. Dante cerró los ojos, apoyándose pesadamente en su toque. Un escalofrío sacudió su enorme cuerpo.
Traje la violencia a tu puerta, Chloe, susurró, su voz quebrándose. Quemé tu vida. Mi vida era una sala de espera, respondió ella con fiereza. Estaba organizando el caos de otras personas porque tenía demasiado miedo de vivir el mío. No lo quemaste, Dante. Me despertaste. Él abrió los ojos. La devoción cruda y desesperada en su mirada era cegadora. La rodeó con sus brazos, atrayéndola contra su ropa destrozada. Hundió la cara en el hueco de su cuello, inhalando su aroma como si fuera oxígeno. Quédate, respiró contra su piel. No como secretaria, no como civil. Quédate conmigo, ya estoy aquí, dijo ella, rodeando su cintura con sus brazos, anclándolo a la tierra. No voy a ninguna parte. 6 meses después, la ciudad había olvidado el nombre Blake. La naturaleza aborrece el vacío, y el hampa no es diferente. El territorio, las raíces, la influencia, todo había sido absorbido, reestructurado y optimizado. La planta procesadora de carne estaba vacía. Los sótanos oscuros con olor a amoníaco eran cosa del pasado. Dante Gallo ahora operaba desde un edificio de oficinas de gran altura en el distrito financiero. El cristal seguía siendo a prueba de balas, pero la vista era legítima. Las empresas fantasma eran herméticas. El dinero estaba limpio, o al menos lo suficientemente limpio como para resistir una auditoría federal. Era un martes por la mañana. La lluvia tamborileaba a un ritmo constante y educado contra el cristal. Dante estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba pulida. Llevaba un traje azul marino a medida que se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros. No había sangre en sus nudillos. Estaba revisando un contrato para una adquisición de bienes raíces comerciales. Las pesadas puertas de roble de su oficina se abrieron. Chloe entró. No llevaba un archivador y no traía café. Llevaba un traje carmesí a medida que dominaba la habitación en el segundo en que entraba. Llevaba el pelo suelto, cayendo en ondas oscuras sobre sus hombros. Carter la seguía un paso por detrás, llevando una carpeta de cuero. La autoridad portuaria finalizó los permisos para los nuevos contenedores de envío, dijo Chloe, lanzando una memoria USB sobre el escritorio de Dante. Y los representantes sindicales aceptaron la nueva estructura de pensiones. Donovan se reúne con ellos al mediodía para firmar. Dante dejó su pluma. Miró la memoria USB. Luego se reclinó en su silla, entrelazando los dedos sobre su estómago. Una sonrisa lenta y profundamente satisfecha apareció en sus labios. ¿No te pusieron ninguna pega con la pensión?, preguntó Dante. Carter soltó una risa baja. ¿Pega, jefe? Entró en esa habitación, mostró su fondo ilícito malversado en el proyector y les dijo que podían firmar el contrato o explicar los 2 millones que faltaban al servicio de impuestos. Prácticamente se rompieron las muñecas tratando de firmar lo más rápido posible. La sonrisa de Dante se ensanchó. Miró a Chloe, sus ojos oscuros y completamente cautivados. «Retírate, Carter». «Sí, señor». Carter asintió respetuosamente a Dante, luego se giró hacia Chloe. «Nos vemos en la reunión, jefa». Carter salió de la habitación, las pesadas puertas cerrándose tras él. El silencio en la oficina era cómodo. Era el silencio de 2 personas que ya no necesitaban palabras para entender la arquitectura de sus vidas. Chloe rodeó el enorme escritorio. Dante extendió la mano, la agarró por la cintura y la subió sin esfuerzo a su regazo. Ella no se resistió. Se acomodó contra él, apoyando las manos en su pecho, sintiendo el latido constante y rítmico de su corazón bajo la lana cara. «Eres aterradora», murmuró Dante, presionando un beso en el punto de pulso de su cuello. «Aprendí del mejor», respondió ella, sus dedos jugando ligeramente con la solapa de su chaqueta. Miró por encima de su hombro, por la ventana, a la extensa ciudad de abajo. Era un lugar vicioso e implacable. Era una ciudad construida sobre secretos, violencia y poder. 3 años antes, ella había sido un fantasma en esta máquina, archivando papeles y fingiendo que la sangre no existía. Ahora, ella tenía las riendas. Había tomado el caos y había construido un imperio con él. La mano de Dante subió, sus dedos enredándose en su pelo, girando su cara hacia él. La mirada en sus ojos
Era la misma que le había dado en ese baño inmundo del club, posesiva, absoluta y ferozmente protectora, solo que ahora no quedaba miedo que combatir. ¿Estamos seguros para la semana?, preguntó suavemente contra sus labios. Totalmente, respondió ella. Bien. Dante la besó lenta y profundamente, una posesión que todavía enviaba una descarga de calor directamente a su núcleo. Porque te llevo a casa, y no tengo intención de dejarte mirar una hoja de cálculo durante los próximos 3 días. Chloe sonrió en medio del beso. La secretaria estaba muerta. La reina había llegado. Y mientras Dante la sacaba de la oficina, dejando atrás los contratos y los teléfonos desechables, supo que la ciudad les pertenecía por completo. Y así concluye el intenso, sangriento y hermoso ascenso de Chloe y Dante. Si te encantó ver a Chloe transformarse de una secretaria aterrorizada en la reina despiadada del Sindicato Gallo, tienes que darle al botón de me gusta ahora mismo. Comparte esta historia con tus amigos que anhelan un romance de mafia crudo y de alto riesgo, donde la mujer es la que realmente manda. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo lanzamiento de Romance Oscuro. Deja un comentario abajo. ¿Cuál fue tu momento favorito de Chloe asumiendo su poder? Nos vemos en el próximo